Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas?
Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En tiros. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las ondulantes. De corte cruzado. En carro. Rayaditas. En
papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. encargo, Rayaditas. en tiro, Sal artesanal, viejo. wow, Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas.
papas. Papas. ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo.
Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En
Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las De onduladas. corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. Papas.
Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal, viejo. Papas. Papas. Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. En tiro. Sal artesanal,
artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas. ¿Papas? ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. ¡En tiro! Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. ¿Papas? Crujientes y deliciosas papas. Papas.
papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? papas, Hablo de las onduladas de corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo.
Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! Papas. 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 Crujientes y deliciosas papas. 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 ¿No escuchaste lo que digo? Papas. Hablo de las onduladas. De corte cruzado. Encargo. Rayaditas. En tiro.
Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas! Papas. ¿No escuchaste lo que dijo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. ¡Wow! ¡Papas! ¡Papas! Papas. Crujientes y deliciosas papas. ¡Papas!
papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo. Papas. Papas. papas, Crujientes y deliciosas papas. Papas. papas, ¿No escuchaste lo que digo? Hablo de las onduladas de corte cruzado. Rayaditas. Con sal artesanal, viejo.
viejo. ¡Wow!